porque a veces dejamos de oír a Dios. Y le puse a esta plática, valoremos el avance. Entonces, como iglesia, tenemos que valorar, amado, en tu vida, en mi vida, lo que estamos haciendo para Dios, lo que hemos avanzado, porque yo sí creo que hemos avanzado. Puse algunas notas, las leo, dice, estamos iniciando el año y es bueno ver en dónde estamos parados. ¿Dónde estás parado, amado? En las cosas de Dios. ¿En dónde estamos parados? Lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Dios ha hecho cosas en tu vida y está haciendo cosas en tu vida, pero a veces no nos damos mucha cuenta. Dios está haciendo cosas. Llevamos un año y creo que sí hemos avanzado. ¿Alguien lo cree? Muchos de ustedes se han ido afianzando poco a poco. Sí, y eso a mí me da mucho gusto. Cosas se han arreglado, no vamos en ese proceso. La pregunta es, ¿qué tanto valoras lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Lo valoras? Saqué una definición. ¿Qué es valorar? Reconocer. A veces pasan cosas de parte de Dios en nuestra vida y no las reconocemos. A veces es hasta un trato y no reconocemos que es un trato de Dios. Dios está tratando áreas de nuestra vida y no nos va tan bien, pero Dios quiere cambiar cosas en nuestra forma de vivir, de entender, en nuestro carácter. Entonces, ¿qué es valorar? Reconocer. Es estimar o apreciar el valor o el mérito de una persona o cosa. ¿Estimas el valor, el mérito? Es que estoy en el desierto, es que sí, Dios te metió ahí. ¿Puedes estimar eso, valorar eso? A veces no lo valoramos. Entonces, amados, si no valoramos algo, corremos el riesgo de perderlo. Yo creo que Dios nos tiene en un proceso, en un trato, y eso debe de ser valorado. Entonces, amado, yo te pido que en este inicio del 2024 iniciemos valorando lo que Dios nos ha dado. Una pequeña iglesia sí es un refugio, para mí es un refugio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto lo valoras? ¿Qué tanto entiendes que Dios te quiere aquí y que Dios tiene algo para ti? Porque podríamos decir, ya me enfadé, ya no quiero. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, toma control en esta mañana de este tiempo, Señor. Siempre te lo pedimos y lo seguiremos haciendo, Señor, porque valoramos tu intervención, porque valoramos la oración, porque valoramos, Señor, la semilla de fe que tú has hecho crecer, amado, en nuestros corazones. Ven, por favor, no te apartes, Señor. Queremos seguir, queremos permanecer, persistir en seguir adorándote, clamando, asistiendo, declarando tu nombre, siendo iglesia, amado, teniendo expectativa, deseo, anhelo de lo que tú vas a hacer con nosotros, Señor. Amado, líbranos de dejar de valorar tu obrar y lo que tú estás haciendo. Como dice ese canto que ha pegado mi corazón, aunque no puedo ver, tú estás obrando, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, quiero que respires el 2024. A ver, haz un esfuerzo. Bienvenido 2024. Vamos a quitarnos todo ese, sí, porque a veces decimos, un inicio de otro año más. Pues vamos a respirar con deseo, con anhelo de vivirlo al máximo. Yo quiero vivirlo al máximo, porque cada vez es uno menos, no es uno más que vivimos, no, es uno menos que te queda. ¿Sí? Ok, quiero que recordemos lo glorioso de la obra de Dios al sacar de Egipto y dirigir al pueblo de Dios, que era muy numeroso, por el desierto con una visión y un destino que era una promesa de Dios. O sea, Dios sacó a su pueblo de la cautividad de Egipto con una visión y una promesa. ¿Sí? Recuerda esto. Y cómo el pueblo de Israel perdió la perspectiva y muchos de ellos lo perdieron todo, no lo lograron. Entonces, amado, podemos coronar este año con Dios, que Dios, corone el año con sus bienes, pero depende de cómo tú lo veas también. ¿Sí? ¿Qué perspectiva tienes de lo que Dios va a hacer, quiere hacer o está haciendo contigo? ¿Dios quiere hacer algo contigo? Es que Dios ya me olvidó. No, Dios está obrando. Acompáñame a Números, vamos a ver esta historia del pueblo de Israel. Números 9, del 18 al 20, sabemos que estuvieron cautivos, que José fue allá, después trajo a su papá, a sus hermanos, crecieron, se multiplicaron, después vino otro faraón que no conocía, ¿verdad?, a José y los oprimió y terminaron siendo esclavos por más de 400 años.
en Egipto. Ahí estaban los 12 hijos de Jacob, de Israel, y ahí se empezó a formar un pueblo escogido, un pueblo que Dios quería, un pueblo de donde Dios iba a levantar su pueblo. Y vamos a leer, ya están ellos ahí, ya han salido, ya mandó a Moisés los toca y empieza Moisés a organizar el éxodo, la salida de este pueblo con una promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida. Ok, vamos a leer, dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. ¿Al mandato de quién? De Dios. ¿Quién tomó el control de este pueblo, amado? Dios. ¿Quién está tomando el control de tu vida? Es Dios. Pero se nos olvida. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Entonces Dios dirige la vida de aquellos que quieren seguirle, de aquellos que quieren obedecerle, de aquellos que quieren ser sus hijos. Pero muchas veces solo queremos un Dios que nos bendiga, pero no obedecerle. Pues aquí dice que al mandato, y este pueblo que se estaba formando, que venía de la esclavitud, Dios lo estaba moldeando, Dios lo estaba enseñando y lo estaba guiando con promesas. Al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, recuerdan, les ponía una nube que les cubría del sol porque era un lugar desértico, y esta nube, amado, era la que determinaba, se movían, se detenían, ¿sí? Entonces todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados, ahí se quedaban quietos. Era un pueblo de más de 2 millones de personas. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza. Para ellos esta era una orden, la ordenanza de Jehová. Dios nos está moviendo, no nos movemos, y no partían. Dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Qué maravilloso tiempo, amado. A mí me gustaría así, que Dios me dijera, hoy levántate, vas a hacer esto y esto y esto, hoy no te levantes, quédate a ver Netflix, ¿sí? Porque va a llover o porque hay peligro, no sé. Amado, esto es glorioso cuando nos dejamos guiar por Dios. Que pudiéramos llegar a un nivel mayor de lo que hasta aquí nos ha guiado Dios. Yo sé que a todos Dios nos ha guiado y algunas cosas hemos agarrado, pero otras hemos dejado ir. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y ni siquiera nos hemos enterado o no hemos querido? Sí, o hemos tomado otra decisión. Entonces, al mandato de Dios, amado, que este 2024 podamos ser guiados por el mandato de Dios, que oigamos la instrucción, como me dijo el pastor Rodolfo Garza, solo escuchen la instrucción. ¡Wow! Pues me deja un signo de interrogación. Me dijo, escucha la instrucción. ¡Wow! Y cada uno de nosotros tenemos que empezar a decirle, Señor, dame la instrucción. Los jóvenes, para mi vida, los más mayores, los más viejos. Creo que soy el más viejo, yo creo. Amados, tenemos que oír la instrucción, pegarnos a Dios por la instrucción. Entonces, al mandato. Un pueblo numeroso, un espectáculo glorioso, sobrenatural, dirigido por Dios con un propósito múltiple. Yo estaba haciendo esto, amado, escribiendo, meditando esto, y me imaginaba el desierto, me imaginaba la nube, me imaginaba cómo se movían, cómo se detenían. Un pueblo tan grande. ¿Quién ha visto? Yo no sé si claro, ha habido ejércitos grandes, pero este era un pueblo con niños, con animales, con casas, moviéndose en un desierto inhóspito. Wow, movidos por Dios. Esto era un espectáculo, ¿sí? Entonces había propósito, un propósito múltiple de Dios. Número 1, liberarlos de la esclavitud. Habían estado esclavos ahí por muchos años. Entonces Dios oyó su clamor y dijo, ya es el tiempo, los voy a liberar porque los escogí para ser mi pueblo. A lo mejor tú has estado esclavizado en algo y Dios te ha liberado o Dios te quiere liberar. Es el tiempo. Número 2, otro propósito, formar un pueblo, una nación para Dios. Dios cuando nos llama quiere que seamos sus hijos. Amado, no estás aquí por casualidad, es que Dios quiere que seas su hijo. Sí, entonces te quiere liberar de la esclavitud, quiere formar un pueblo contigo, quiere que seas parte de su pueblo que ahora es la iglesia, ya no solo el pueblo de Israel, ahora somos la iglesia, somos el pueblo de Dios.
Entonces, valora esto. ¿Puedes valorar esto? ¿Que fuiste escogido para ser pueblo de Dios? Número 3, conocer al Dios verdadero y servirle. No solo quiere que seas pueblo, quiere que lo conozcas y le sirvas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Lleva a mi pueblo al desierto para que me conozcan. Entonces Dios quiere liberarte de la esclavitud, Dios quiere que seas parte de su pueblo, pero también Dios quiere que le sirvas. Y ahí a veces patinamos, ¿sí? Servirle a Dios implican muchas cosas, no solo aquí en la iglesia, pues yo voy a ir a barrer. No, eso es parte. Pero servirle con tu vida, con tu testimonio, compartiendo la palabra, obedeciendo a tus padres, tratando bien a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, no sé, obedeciéndole a Dios. Y número 4, habitar una tierra prometida por Dios. Dios la prometió. Tierra donde fluye leche y miel, tierra que representa bendición. Esos 4 eran los propósitos por el cual Dios sacó a este pueblo amado. ¿Dios estaba obrando? Sí. ¿Los sacó a un desierto inhóspito? Sí. ¿Los estaba guiando? Sí. ¿De una manera gloriosa? Sí. Dios los guió y les hizo un pueblo ordenado y todo caminaba muy bien. Di conmigo, todo iba muy bien. Oye, qué glorioso. Dios los guiaba, les hablaba, les dirigía, les proveía. Tú nada más tenías que obedecer a Dios. Y para los entendidos esto era glorioso. Sale, Señor, estoy bien a gusto contigo. Vamos a seguir leyendo. Números 10, del 1 al 8. Jehová, Dios, habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás. Hasta en eso les daba las instrucciones, todo lo que se ocupaba, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¡Wow! No solo la nube les guiaba para moverse, cuando la nube se movía, Dios les dio cómo mover cada una de las tribus. Se ha de haber visto bien padre, ¿no? ¿Te imaginas que pudiéramos poner lo que hay ahora, ¿no? Un dron y ver cómo empezaba el movimiento perfecto, diseñado, guiado por Dios, sincronizado? Yo he visto, por ejemplo, algunos espectáculos que hacen los coreanos o los asiáticos, son tan perfectos, ¿no? Cuando hacen una tabla gimnástica o algo así. No, amado, esto estaba hermoso, glorioso, dirigido por Dios, con unas trompetas, daban unos sonidos y eran ordenanzas de distintos movimientos que tenían que hacer. Allí estaba Dios y ellos oyendo la instrucción, y todo iba muy bien. Di conmigo, todo iba muy bien. Y así comenzó esta marcha que prometía ser gloriosa, y lo era. Imagínate, ser dirigidos por el Dios Todopoderoso. ¡Wow! Vamos de nuevo a Números 10, ahora 13 al 14. Dice: partieron la primera vez al mandato de Jehová. Ahí iniciaba con toda esta forma, toda esta logística para moverse al mandato de Dios por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Y así el despliegue de todos ellos, una tras otra de las tribus, iban moviéndose como si fuera, no sé, algo bien determinado. Uno, luego el otro, como un mecanismo, sí, de reloj. Mecánico, dirigidos por Dios. Yo lo vuelvo a decir, qué hermoso esto, amado. Y yo creo que muchos nos hemos desfasado. Ya Dios no dirige nada de nuestra vida a veces.
Hemos dejado de oír a ese Dios de orden que ordena los astros, el universo, que cada uno se mueve exactamente como debe de moverse. Y ahí estaba este pueblo, desplegándose cada vez. Vamos a Números 10, 33 al 36. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Todo estaba bien diseñado, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento, cuando el arca se movía. Moisés decía: levántate, oh Jehová. Esto era lo que decía Moisés: levántate, oh Jehová, cuando se movía la nube, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía esto Moisés: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y todo era perfecto. Un pueblo ordenado, un liderazgo firme, un pueblo que obedecía a Dios, un pueblo que caminaba con Dios, un pueblo que no se apartaba de las señales de la voz de Dios, de las ordenanzas de Dios. Todo estaba marchando bien. Era el deseo de Dios. Dios tiene un deseo de que todo marche bien en tu vida. Pero, amados, existe el factor humano. Sí. El material con que Dios trabaja es un material muy dúctil, muy voluble, muy variable. Tú y yo, y ese pueblo, y el ser humano, la gente, ¿sí? Entonces existía el factor humano y la tendencia contraria a la voluntad de Dios. A veces ya ahí vamos, amado, tomamos las cosas de Dios, caminamos con Dios, obedecemos por Dios por un tiempo mediano, por un tiempo largo, a veces por años. Hombres de Dios están cayendo, hombres que caminaron toda su vida, toda su juventud. En alguna ocasión oí de un hombre de Dios que él desde muy joven era fiel con Dios, era siervo de Dios, era obediente a Dios, se guardaba en santidad. Cuando llegó a viejo, cayó en pecado. Y él dijo: pues es que yo nunca pequé de joven, tenía ganas de pecar. ¡Wow! Y se alejó y se perdió. Sí. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Pues es mejor pecar de joven para que de viejo no puedas pecar. No, amado. Sí. ¿Qué pasó en su corazón? Se dejó engañar. Todo marchaba bien, pero, amado, existe el factor humano, y este es un factor que todos tenemos. Grandes hombres de Dios han caído, grandes hombres de Dios han permanecido, han perseverado y no han caído. Entonces, esta es la lucha que tenemos. ¿Qué nos hace caer? ¿Qué hizo caer a este pueblo? Vamos a Números 11, del 1 al 3. El factor humano dice: aconteció que el pueblo se quejó, empezó a haber queja. Todo era tan perfecto, todo era tan bueno, todo era tan santo, que empezaron a decir: oye, los otros pueblos no son así como nosotros. Yo quiero ser como los otros pueblos, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y a veces esto pasa con nosotros los cristianos. De repente queremos darnos algunas libertades y no podemos hacerlo. Hay mucho en juego. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos. Los estoy llevando, los estoy cuidando, los estoy protegiendo. Tienen un llamado, tienen algo grande, una promesa poderosa, y no lo están valorando. Dios se molestó. Porque no eran cualquiera, fueron escogidos de la nada, fueron hechos pueblo de Dios, fueron sacados de la cautividad para grandes cosas, pero empezaron a quejarse. Se quejaron. Se encendió la ira de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Unas de las casas se quemaron. Sí, los consumió. Entonces el pueblo clamó a Moisés. No clamaron a Dios, fueron con Moisés: oye, Moisés, mira, Dios ya se enojó. Y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera. Sí. ¿Cuántas veces hemos estado en un Tabera, en un lugar donde el fuego de Jehová, pues por su misericordia, no se ha encendido y no nos ha consumido, pero no le hemos obedecido?
Amado, todo marchaba bien, con Dios todo marcha bien. Me recuerdo una canción que decía, contigo todo está muy bien. ¿Cómo me gusta esa canción? Sí, todo está muy bien si seguimos a Dios. Pero el asunto es no cansarte, no quejarte, permanece, aunque estés en el desierto y no veas mucho, pues es que siempre es lo mismo, voy a la iglesia. No, amado, pues esa era parte, en el desierto este era el mover, la nube hoy no se movió, hoy sí se movió, oye, ya llevamos meses con... Así es la vida de Dios y así es el mover de Dios para tu vida. En este proceso Dios nos guía, nos está llevando, porque Él sabe más que nosotros. Todo marchaba bien, pero se quejaron. Se les hizo tedioso, pesado, demasiado sacrificio, estorboso, innecesario, etcétera. Todo esto se les hizo difícil seguir las ordenanzas de Dios. No tuvieron celo por Dios y sus planes, los planes de Dios, y dejaron que voces ajenas, ¿sí?, empezaran a tocar su mente, cosas que vieron, deseos ajenos a ellos. Estaban caminando bien con Dios. Es como Pablo cuando le dice a los Gálatas, ¿qué les fascinó? Ustedes corrían bien, iban bien con Dios y de repente ya están lejos de Dios. Ten cuidado, amado, cuando empezamos a oír voces ajenas a tu verdad, a lo que tú eres, empezamos a quejarnos, empezamos a darnos algunas concesiones a nosotros mismos y empezamos a apartarnos. ¿Sí? Entonces, empiezas a oír la voz de gente si ellos no valoran la herencia, ellos no valoran lo que Dios te ha dado. Lo que Dios ha dado al pueblo de Israel, a los que ha traído a los suyos. Ten cuidado, amado, porque nunca como ahora hay voces golpeando tu fe. Entonces ten cuidado. Fíjate lo que pasa. Números 11, del 4 al 6. Dice, ellos se quejaron, pero esta queja ¿qué trajo? Esta queja potenció otras cosas. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Gente que no era de las 12 tribus, gente que no era pueblo de Israel, que se fue mezclando desde antes de partir allá en Egipto, y en el proceso de salir se mezcló gente extranjera con ellos. No vamos a salir del mundo, ¿verdad? Tenemos que convivir con el mundo, pero esa es una cosa, hay una línea donde tú no puedes dejar entrar. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Qué es un vivo deseo? Algo, amado, que les dio una tentación, un vivo deseo. Te pueden meter un vivo deseo de ellos para que sea tu vivo deseo. Y empezamos a desear lo que ellos desean, y empezamos a buscar lo que ellos buscan, y empezamos a caer en el pecado de ellos. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No puedes caer. Es que ya cayó fulano. Sí, pero yo no voy a permitir que este vivo deseo de ellos entre a mi corazón. Mi deseo mayor es agradar a Dios, es hacer la obra de Dios, que Él haya complacencia en mi vida. Y me cuesta trabajo a veces, sí, pero mi mayor deseo es agradarlo a Él, más que cualquier vivo deseo. Entonces este pueblo se mezcló con ellos y este pueblo tuvo un vivo deseo y se los transmitió. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Pan del cielo, amado, estaban comiendo, era un pueblo especial, nadie jamás había comido maná. Y ellos lo estaban haciendo, pero no lo valoraron. Preferían las cosas, las comidas de Egipto. No eran como Daniel, que prefirió comer verduras antes que contaminarse en Babilonia. No, ellos querían lo que tiene el mundo, amado. Ten cuidado con eso. No es malo la bendición, este pueblo iba a un lugar de bendición, pero hay un proceso. Sí. Entonces, amado, me llama tanto la atención que los vivos deseos pueden entrar a tu corazón y pueden apagar el deseo principal del pueblo de Dios, que es agradarlo a Él, es oírlo a Él, es oír la ordenanza de Él. Este debe ser nuestro más vivo deseo, el tuyo y el mío. Entonces dieron oído a lo carnal, dejando lo espiritual. Grave error.
Cuando dejamos de oír lo espiritual y empezamos a poner los ojos en lo carnal, en lo terrenal, cuidado. Primero debe ser Dios y después lo terrenal. Claro que no podemos tampoco ser desobligados. Tenemos que ser buenos trabajadores, buenos comerciantes, buenos tratantes, ¿sí? Si podemos hacer una fortuna, ok, pero nunca sobreponiendo esto a la ordenanza de Dios. ¿Ok? Números 11, del 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Wow, el pueblo quejándose, llorando por lo que tenían en Egipto. Y Dios se volvió a molestar. Se volvió a enojar Dios. Dice, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Le dice Moisés a Dios. ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Amado, el pueblo que marchaba bien, que obedecía a Moisés, que obedecía al liderazgo, dejó de obedecer. Y desanimó al líder y a los que estaban con él. Si tú llegas con gente nueva, wow, y si alguien llega con gente nueva, nos animamos todos. Entonces queremos, amado, que valores lo que somos y lo que podemos ser. ¿Qué podía ser este pueblo? Entonces aún Moisés empezó a dudar de Dios y a quejarse de la situación, olvidándose de lo que ya había visto hacer a Dios. Vio cómo venció al faraón, todos los milagros, cómo abrió el mar, pero ya se estaba desanimando. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de valorar el tiempo de desierto, el tiempo de crecimiento. Nosotros estamos en eso. En un tiempo de crecimiento, en un tiempo de avance, donde vamos avanzando en nuestras propias vidas y también haciendo avanzar la iglesia. No podemos fallar. Seguimos, número 11, del 18 al 23. Dice, pero al pueblo dirás, así le dice Dios, santificaos para mañana y comeréis carne. Moisés estaba dudando, dice, ¿de dónde vamos a darle carne a todo este pueblo? Y dice, santifícalos. Están murmurando, están hablando, santifícalos. ¿Sí? Ora por ellos, haz un sacrificio, santifícalos, que se vaya todo este ambiente pesado, este ambiente de desánimo, santifícalos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. No había carne ahí, pero Él les iba a dar carne hasta que os salga por las narices. Wow, está Dios enojado, aún con Moisés, porque todo se desbandó, amado. Cómo caminaban todos como un reloj, cómo iban todos gloriosamente, pero ¿qué está pasando aquí? Todo se fue al pozo delante de Dios. Qué terrible es cuando la vida de alguien se va al pozo, amado, por dejar de oír, de seguir, de obedecer a Dios. Que tu vida no se vaya al pozo, amado. Pelea por tu vida. Sí. Y dice Dios, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Y este es Dios, Ay, no es que Dios es bien bueno. No lo hagas enojar. ¿Se enoja Dios? Sí, se enoja Dios. A veces somos tan necios, tan tercos en algo que Dios quiere cambiar, hasta que Dios nos agarra. Y dice la Escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí. Dice, hasta que le salga por las narices y la aborrezcas. ¿Cuál era su mayor deseo? Volver a comer, a tener aquello, este maná.
pues vas a aborrecer eso, ese gran deseo que tienes. Me dijo una vez un hombre que cayó en pecado: ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Así me dijo. Aborrecí aquello que le hizo perder su familia y muchas cosas. Él dice: la aborrezcas por cuanto menospreciasteis a Jehová. ¡Wow! Que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. 600,000 hombres eran los que iban más a pie. Dice: y tú dices: les daré carne. Les está diciendo a Moisés: tú estás dudando también ya de mí, Moisés. Les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abastos. Estas eran palabras de Moisés y Dios se las está reclamando. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Dios les dio carne, envió parvadas y parvadas de huilotas y caían ahí, y entró la avaricia. Dios les dio carne y desató en ellos la codicia. Ese era su gran deseo, amado. Los grandes deseos que no vienen de Dios producen codicia en ti. Ay, es que me está yendo bien, pues más. No, ya no voy a ir los domingos porque me está yendo re bien, no puedo. Y se desata la codicia. Entonces, esta carne desató en ellos la codicia, no el agradecimiento. Recogieron carne todo un día, toda una noche y todo el siguiente día. Eso recogieron. Números 11, 31 al 34 dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra de codornices. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Wow, empezaron a avariciar, amado. Voy a terminar. Recogieron codornices. Ese era su deseo. Ahí se terminaba toda la obra de Dios, todo el mover de Dios, todo el plan de Dios, todo el hecho de sacarlos, de ordenarlos, de guiarlos. Dejaron de ver a Dios, amado. Sí. Se les hizo poco lo que Dios les daba. No sé cómo se te haga a ti lo que Dios te está dando. Aún el tiempo de desierto que estás pasando, no menosprecies la obra de Dios. Porque podemos ponernos a recoger montones, ¿sí? Por la avaricia de ser más, de tener más, de ser vistos, dejamos a Dios en segundo lugar y lo perdemos todo. ¿Qué dice la Escritura? Busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás Él lo añadirá. Dice Dios: yo te puedo dar codornices, yo te puedo dar esa empresa, yo te puedo dar ese negocio, yo te puedo dar lo que tú quieras, te lo puedo dar, ¿sí? Pero no a tu manera. Si yo te lo doy a una manera tuya, lo vas a aborrecer. Entonces tenemos que tener cuidado qué le pedimos a Dios. Si eso que le pedimos a Dios está alineado con lo que Dios quiere para ti, Él te lo va a dar, Él te lo puede dar, pero primero te va a preparar. Pero si tú lo quieres, Dios te lo puede mandar, como a estos, hasta que les salga por las narices. Es que yo quiero que Dios me bendiga y me haga rico. Dios te puede mandar esa riqueza. Hay iglesias que hablan la prosperidad y son muy prósperas, pero al final... Entonces yo quiero prosperidad, yo quiero bendición de Dios, pero que no añada tristeza, porque hay una bendición que añade tristeza. Sí se logran cosas, sí se llega, sí se triunfa, pero y luego lo aborreces, se pierde el sentir. Entonces, amado, yo no sé cómo esté tu vida, qué tanto estás valorando lo que Dios está haciendo. ¿Estás pasando un tiempo de dificultad? Sí, dale gracias a Dios. Recogieron 10 montones y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. O sea, se hizo algo totalmente extraño.
Se perdió aquel orden, se perdió aquella visión, aquella expectativa. Aquel pueblo que iba a una tierra prometida se puso a recoger carne y poco a poco, ¿qué pasa donde hay mucha carne? Moscas, no sé, insectos, olor, gusanos. Comieron. ¿Qué diferencia con aquel pueblo que iba ordenado, que oía las trompetas, que veía la nube? ¿Qué diferencia, amado, podemos ser de un pueblo ordenado, un pueblo que busca a Dios, a un pueblo que se empieza a deslizar al pecado, a perder lo valioso, tu familia, las cosas que valen la pena? Entonces es bueno, amado, valorar el inicio de año. ¿Cómo quieres terminar este año? Yo quiero que Dios corone el año con sus bienes y que podamos empezar 2025 diciendo lo mismo. Aquí estamos de nuevo, corona de nuevo el año con tus bienes. No me voy a cansar, no me voy a aburrir, no voy a desistir. ¿Lo puedes decir conmigo? No me voy a cansar. Así esté en el desierto, amado, y así coma puro maná. Si viene de Dios, gloria a mi Dios. Yo voy a comer eso, el maná del cielo, que otros no comen. Por donde quiera somos bendecidos, amado. Entonces yo no me voy a desviar. A mí no me hace falta nada más que Dios. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo, amado. Sí, y claro que trabajo también, pero no nos falta nada, lo tenemos todo. Entonces yo te animo a eso. No te pongas a recoger codornices. Puedes recoger muchos montones. Recogieron 10 montones y lo tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Fíjate bien, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. No dice qué plaga, una plaga muy grande. Toda esta desobediencia, toda esta falta de valorar las cosas de Dios trae consecuencias. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Antes le habían puesto un nombre al lugar donde se habían rebelado. Nada más quedó como una reseña donde se rebelaron, pero aquí cayeron muchos muertos. ¿Sí? Kibrot Hataavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Muchos cayeron muertos de tanta carne, ¿sí? Muchos cayeron ahí se terminó su caminar. Una plaga muy grande, amado. No siguieron más. Se terminó para ellos la promesa, se terminó para ellos las bendiciones, se terminó para ellos todo lo que Dios quería hacer, amado. Cosas maravillosas, cosas grandes, cosas gloriosas que Dios quiere hacer contigo se pueden terminar si no tenemos cuidado. Ellos habían sido liberados de la esclavitud, ellos estaban siendo parte del pueblo de Dios, ellos estaban conociendo a Dios porque lo veían y ellos estaban dirigidos con una visión, con una dirección hacia una tierra prometida, pero no llegaron. Entonces, pues mi mensaje es este, amado, no te canses, no te canses. Nos damos fuerzas unos a otros. Moisés corría a Dios y Dios lo dirigía, Dios lo fortalecía. Yo quiero hacer algo antes de irnos. Quiero que nos pongamos todos de pie y quiero que hagamos una oración, amado, pidiendo fortaleza unos por otros.